Seguimos con este Nada que Perder. 39 minutos pasan de las 9 de la mañana y ya estamos con nuestro compañero Diego Martini en el estudio. ¿Cómo andas, Diego? ¿Cómo andan, queridos? ¿Todo bien? ¿Vos? Equipo completo. Ahora sí, equipo completo. No te estoy escuchando yo. ¿Sos vos o soy yo? Sos vos. Ahora Sos sí, vos, ahora sos sí, vos, ahora sí. Bueno, y vos también estuviste de paseo. Unos días ahí. ¿Y viniste con una mochila cargada? Con 5 goles cargados. Me vine con 5. Sabía que ibas a venir por ahí. Sabía. Así son. Me vine con 5 goles. Pero bueno, es parte de. Es parte de. Hay que estar ahí también, ¿no? Había que estar ahí. En días movidos, allá. Días movidos, sí. El viernes estaba en un Uber y bueno, estaba esta conferencia de Caputo que duró bastante. Me agarró además dormitando, porque me fui del centro hasta el sur, hasta Banfield, a ver un partido y tuve como 1 hora y 10 de viaje. Y me agarró medio que entre dormido, pero ya escuchar obviamente la noticia del cepo cambiario que arranca hoy entre 1.000 y 1.400 pesos se fija el dólar. Y quienes, bueno, viven allá están preocupadísimos y entienden que obviamente esto no va a solucionar nada, que es parte de una de las medidas como de grito a la tribuna que toma el gobierno de Milei y que seguramente va a traer consecuencias, en el corto plazo. Sí, y esto ahora decía también el Pulpo, claro, todo esto en el marco del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Totalmente. Así que eso vamos a seguir hablando también. Totalmente. Bueno, habíamos estado hace ya una semana cuando fuimos a cubrir la marcha de la memoria en Buenos Aires, un país que está caro, que está complicado, pero bueno, siempre linda la ciudad de Buenos Aires. Preciosa siempre. Pero hoy te viniste con otras cosas. Sí, como siempre linda la ciudad de Montevideo, ¿no? Sobre todo en esta semana. Hermosa semana para trabajar. Hermosa semana para trabajar. Pero media semana. No es irónica. Es una hermosa semana para lo que nos toca trabajar porque está muy tranquila la ciudad. Te podés mover y eso. ¿Cómo le dicen ustedes a la semana? De turismo. Hay una fuerte discusión con eso. Ellos llegaron a un acuerdo. Llegamos a un acuerdo. Entonces no soy parte. Turismo, de esto. Santa, cerveza. O hay una más, ¿no? La Vuelta Ciclista, de Pascua, la criolla. La criolla. Semana criolla. ¿Vos? No, turismo. Sí, turismo. Yo te deschavé. Sofi te difamó en realidad. ¿Qué dijiste? ¿Que yo le decía Santa? Porque cuando hicimos un anuncio hace unos años dijiste Semana Santa. Sí, me acuerdo. ¿Te acordás? Me acuerdo. Te volviste más laico con los años. Sí, exactamente. Bueno, y hablando de laicidad y hablando de situaciones que se están viendo en nuestro país, vamos a hacer una actualización de la situación de estas empresas vinculadas a bonos ganaderos. Hablamos de 3 y hablamos de el Grupo Larrarte, República Ganadera y Conexión Ganadera, y sobre todo cuando Enzo me lo planteaba, me decía, bueno, cuando arrancaste con aquello, ¿se acuerdan cuando estaba en la hamaca paraguaya? Allá por enero. No esperábamos que esta situación repercutiera en tantos millones de dólares, en tantos damnificados, en un esquema muy bien pensado, muy bien armado, que seguramente, porque la semana pasada, y ahora vamos a hablar un poco de eso, tuvo uno de los primeros formalizados, incluso con prisión preventiva. Todas las investigaciones tiendan a lo mismo, es decir, todos los caminos van a conducir a Roma básicamente porque el negocio es el mismo, la única diferencia que hay entre las 3 empresas es el tamaño y el importe por el cual se damnificó a varios, valga la redundancia, damnificados, que en Grupo Larrate es un poco más chico, hablamos de unos 12 millones de dólares, 14 millones de dólares de los damnificados. En República Ganadera hablamos de más de 70, todavía eso no está definido mientras se están realizando las apreciaciones a nivel de concurso en la justicia. Recordemos además que esto está por 2 lados, a nivel, por 2 líneas, a nivel concursal, que tiene que ver con todos los bienes de las empresas, y a nivel de la justicia, de fiscalía que viene investigando. Y en el caso de Conexión Ganadera, que es obviamente que ha tenido más fama y más repercusión, hablamos de más de 700 millones de dólares en empresas que en el caso de Conexión, y ya lo hemos tratado mucho y por suerte se ha tratado mucho, y por suerte sabemos muy bien quién era Gustavo Basso, quién es Pablo Carrasco, todas sus apariciones, hemos visto sus videos, hemos visto las repercusiones que ha tenido. Entonces también eso implica que todo ese trabajo que hizo Pablo Carrasco para a nivel de marketing ser reconocido
tener publicidades en medios, tener una columna en un medio. Hiciera justamente que haya sido el que captó más inversores y el que tiene más damnificados. Pero empecemos un poco por Grupo Larrarte para actualizar, porque justo la semana pasada hubo novedades. Y escuchemos un poco parte de la declaración de Jairo Larrarte, el fundador y director de Grupo Larrarte, cuando declaró en Fiscalía ante el fiscal Antonio Machado, en una declaración que nuestro compañero Eduardo Preve accedió y pasó acá en este programa, reconociendo un poco en esa declaración que el dinero que tenía no lo invertía en ganado. En esos 3 casos que son los que me están comentando, la empresa toma la decisión, o sea, realizado por mí, una decisión que la tomé yo, dejo afuera a lo que son los compañeros de trabajo de ese momento o los actuales, donde esos capitales se vuelcan enteramente a la producción de ganado. O sea, no... Cuando se llama producción, se llama todo el esquema productivo que tiene la empresa que lleva este negocio adelante. Eso fue lo que aconteció. No se le informa al cliente, no hay una información directa al cliente, pero bueno, fue lo que pasó fue eso. Bueno, pero no debería haberse registrado en las cabezas de ganado el nombre de cada cliente, o sea, ¿no surgía eso de los contratos? Sí, se debería haber hecho, no se hizo. Entiendo que hubo un error, que se comete un error por mi parte, y también de no haber informado que estos fondos se tomaban a la o sea, producción. porque en definitiva se está haciendo un uso distinto del dinero que le fue confiado. O sea, a usted le entregaron un dinero, se firmó un contrato con ambas partes para hacer un uso determinado. Esto, por lo que me está diciendo, tomó la decisión de destinar el dinero de otra manera, no para la cual le fue confiado el dinero. ¿Es así? La decisión la tomé, sí, para volcar esos capitales a la producción ganadera, no a un animal puntual que esté afectado a esta persona. Bueno, ahí escuchábamos a Jairo Larrarte, quien es el fundador del Grupo Larrarte, que se creó en enero de 2021 y que hasta en plena pandemia, y que hasta 2024, cuando se declaró en cesación de pagos, firmó 211 contratos por un monto total de $12 millones en contratos mínimos de $15.000, con una rentabilidad de un 10 y 11%, que como ya hemos hablado es algo que no dan los números para este tipo de negocios. Pero actualicemos un poco lo que pasó la semana pasada en la justicia. Además, Grupo Larrarte fue el primero en caer, digamos, de estos 3 grandes, y eso hizo que el efecto dominó tuviera repercusiones en República y en Conexión Ganadera. Pero lo que pasó la semana pasada es importante para las 3 causas, porque el hecho de que se lo formalice a Jairo Larrarte implica que seguramente los otros 2 o los propietarios de las otras 2 empresas vayan por el mismo camino. Jairo Larrarte fue justamente formalizado por los delitos de estafa, apropiación indebida, todo esto que señalaba ahora, ¿no? Le cobraba un dinero a los clientes y no lo utilizó para lo que les decía que lo iba a utilizar, y cheque sin fondo en esta causa que investiga el fiscal Alejandro Machado. Recordarán que el fiscal Alejandro Machado también se le había dado el caso de República Ganadera, y que por un tema de competencias, de Conexión Ganadera, y por un tema de competencias, porque uno de los fiscales de su equipo tenía un familiar que había sido damnificado, entonces por un tema de competencia eso lo dejó de lado y lo tomó el fiscal Enrique Rodríguez. Y la audiencia que se llevó a cabo la semana pasada tuvo a la jueza Marcela Vargas, y no estaba Machado, estaban sus adscriptos, pero lo que se determinó fue, y esto es importante, prisión preventiva por 120 días mientras dura la investigación, y esto porque la jueza entendió que había riesgos procesales, pedido obviamente por la Fiscalía, porque Larrarte vive en la frontera con Brasil, en Rivera, y por la pena que podría alcanzar en un eventual juicio, dada la magnitud del caso, bueno, corre un gran riesgo de fuga, y tiene los medios además para poder fugarse y entorpecer la investigación. La defensa que lleva adelante Enrique Moller de Larrarte planteó, o por lo menos no se opuso a la formalización, sí se opuso a la medida de cautelar de prisión preventiva, entendiendo que Larrarte siempre compareció ante la justicia, que ya se podía haber fugado y no se fugó, pero bueno, esto en definitiva no fue llevado
digamos, por la justicia, por la jueza que dijo que el riesgo de fuga estaba acreditado porque Larrarte, y dijo, cito textual lo que dijo la jueza, es una persona muy inteligente, que tiene mucha astucia para los negocios, que se movió de forma tal que captó 134 víctimas y que llegó a mover 12 millones de dólares. Si usted va a un arresto domiciliario a Rivera con tobillera electrónica, del evento que uno se puede representar es que se va a sacar la tobillera y que con esos 12 millones de dólares, que obviamente esos 12 millones de dólares hay que ver si los tiene, se estima que probablemente estén en otras cuentas que no están en Uruguay, uno puede suponer razonablemente que se pueda ir, le dijo la jueza Marcela Vargas a Jairo Larrarte. Y bueno, Larrarte, como escuchábamos ahora, admitió el faltante de dinero, el desvío de fondos, las decisiones que él tomó, que no consultó a sus otros, digamos, asociados para desviar estos fondos, y varias cabezas de ganado que se decía que había comprado no estaban. Algunos de los argumentos que planteó la Fiscalía, ante la presencia además en esa audiencia de varios abogados que ya venimos conociendo, que representan a damnificados, Leonardo Costa, Juan Pablo Decia, Ignacio Durán y algunos más, planteó que Larrarte generó una estrategia y transmitió una realidad falsa de negocio exitoso, ocultando su intención de lucro para inducir errores de todo tipo a las víctimas con las que consumaba el delito. Tuvo la intención de llevar adelante una actividad productiva organizada sin generar la apariencia de ello, y además Larrarte llevaba a los inversores a los campos para mantener esa imagen. Esto es algo que se planteó muchas veces, que los inversores querían ver el campo y obviamente le mostraron una realidad que no era. Le mostraron unas vaquitas preciosas, gordas, etcétera, y que probablemente esas mismas vaquitas se fueran moviendo a distintos campos para mostrar a los clientes, porque no había tal cantidad de vacas según lo que pensaban los inversores que tenían. Después, además, bueno, eso ha pasado con los distintos grupos estos, ¿no? Sí. O sea, que ahora no se sabe en realidad el ganado. Es el caso más pequeño, pero que el modus operandi termina siendo el mismo a mayor escala en los otros. Después, también la Fiscalía planteó que Jairo Larrarte se apropió de dinero que le fue entregado usándolo para provecho para sí mismo. Recordaron que utilizó $250.000 de la empresa para la ejecución del laboratorio Virtín, dedicado a estudiar la mejora de la genética de ganado, y un dinero que fue sustraído del patrimonio de la empresa. También había una marca de carne que había sacado el propio Larrarte. Escuchemos lo que decía el abogado Juan Pablo Decia, finalizada la audiencia, y valorando un poco los elementos que tomó la Fiscalía. Va acompañado en este caso de medidas cautelares de prisión preventiva por el riesgo que hay de fuga. La doctora y la Fiscalía fueron muy categóricos en el sentido de que el poder económico del imputado, estamos hablando de una maniobra de unos 14 millones de dólares que hoy no están, que no aparecen, le da un poder económico al imputado de poder sustraerse de la justicia, y es un elemento que se tuvo en cuenta al momento de dictar la prisión preventiva, junto con otros como puede ser también el entorpecimiento de la investigación. O sea, hoy en materia concursal el inventario arrojó un déficit de 12 millones y medio de dólares, un pasivo de 14 y un activo de 1,5 millones de dólares, para arriba de 150 inversores que representan ese pasivo de 14 millones de dólares. Hoy la expectativa de crédito estaría en el entorno del 10%, no más allá de eso. Por eso es importante poder encontrar bienes, detectarlos, traerlos a la masa concursal y engrosar ese activo para que las expectativas de cobro mejoren. Me voy muy conforme, muy tranquilo, porque estamos frente a una fiscalía que ha trabajado muy seriamente. El dictamen fiscal es un dictamen muy sólido, no tiene fisuras, y determinó que se hiciera lugar a la formalización y a la prisión preventiva del hoy imputado Larrarte. Las penas por apropiación indebida y estafa están en el orden de los 4 años, pero esto se va a ampliar a asociación para delinquir. Hay una línea vinculada al lavado de activos que tienen penas que están por encima de los 15 años. Entonces es una investigación muy compleja que tiene muchas aristas, como las tiene la de República Ganadera y la de Conexión Ganadera. Todas esas 3 situaciones que mencioné tienen un patrón común. La manera, el modus operandi era exactamente el mismo, y estamos recién en el inicio de la investigación penal y celebramos que haya existido prisión preventiva, cosa que debería ocurrir también respecto de las otras investigaciones.
Bueno, ahí Juan Pablo Decia, una vez terminada la audiencia, hablaba con los colegas de Canal 5 y de Canal 12, destacando lo que fue la audiencia y bueno, planteando esto que ahora mencionaba, que los tres casos son iguales, lo que los diferencia es la escala, y este fue el primer caso denunciado, y de hecho fue el primer eslabón, digamos, en caer, y eso repercutió en las otras empresas. Lo que dicen quienes han seguido el tema es que Jairo Larrarte lo que hizo básicamente fue copiar el esquema de Pablo Carrasco, es decir, la crea en 2021 esta empresa y le copia a Pablo Carrasco el sistema y vende, digamos, como se dice en el barrio, chupa rueda de lo de Pablo Carrasco y vende la misma idea, y bueno, y logró captar entonces varios inversores, y bueno, de estos 12 millones que hay de dólares, o entre 12 y 14 millones de dólares que hay, yo lo digo como si fuera una simple cifra, pero ahí decía Juan Pablo decía que la expectativa es la de llegar a un 10-12% de ese crédito, es decir, que el otro no lo han podido detectar, no saben dónde está, no han podido hacerlo. Y bueno, pero lo importante es que esto ya en la etapa de la justicia, en la etapa de la fiscalía, se logró la formalización y se pidió la prisión preventiva para Jairo Larrarte. Y Juan Pablo Decia entiende que tanto para los dueños de República como de Conexión Ganadera debería pasar lo mismo. Debería pasar el mismo caso. Hablamos también con Nicolás Guiso, perdón dicho. Ahora no, Guiso no es Giusio. Giusio es el apellido de Nicolás, me va a matar. Que también tiene algunos de los clientes de Grupo Larrarte y de Conexión Ganadera, y esto nos decía. Y bueno, fue el primero. Nosotros incluso con el doctor Alonso hicimos las primeras denuncias que hubieron y por supuesto que seguimos presentamos las verificaciones. Por eso la Fiscalía, que había tomado cartas en el asunto y que tuvo algunas discusiones de competencia, las primeras fiscales tomaron enseguida declaración a Larrarte y por supuesto nosotros acompañamos a varios clientes a ratificar sus denuncias en investigaciones ahí en la calle Maldonado. Por suerte fue prosperando y obviamente se encontraron adulteración de documentos, falsificación de documentos, por supuesto que no estaba el ganado con una apropiación indebida clara, con un sistema de estafa piramidal claro también. Fiscalía, bueno, tomó cartas en el asunto, era algo que pudo concretar rápidamente, porque era una empresa mucho más nueva, que no tuvo la organización ni la estructura de Conexión Ganadera, empresa que literalmente copió Jairo Larrarte, ¿sí? Que se presentó como un cuasi cliente, extrajo todo el funcionamiento y lo copió literalmente, pero claro, no tenía la estructura, la organización, el know-how, el expertise, no tenía tampoco la ascendencia, no era una persona que tuviera los contactos que tenía esta otra gente, duró menos y se cayó, y fue el último naipe, mejor dicho, el primer naipe que hace que se caiga todas las otras estructuras, ¿no? Porque es lo que te decía al principio, fue la que corrió el telón un poco y dejó al descubierto la operativa. Eso generó que la confianza que había en estas empresas se moviera, o empezaron los clientes a exigirle a las otras documentación, a ser más atentos a la documentación que tenían, empezaron a revisar y se dieron cuenta que era todo lo mismo, porque este otro no había hecho más que copiar lo que habían hecho los otros, pero como te decía, no tenía todas esas otras cualidades y virtudes que tuvieron tanto Carrasco como Basso y sus familias para poder perdurar más en el tiempo. Bueno, ahí parte de lo mismo, un esquema más chico, más pequeño, que copiaba lo que hacía el grande y que en un momento no pudo pagar, y eso hizo que el efecto repercutiera en las otras empresas. Escuchemos también a Santiago Alonso, que habló justamente después de terminada la audiencia, en este caso con Desayunos Informales, y plantea un poco esto que se ha venido planteando de la intervención, la intermediación financiera, lo que se conoce como intermediación financiera, que ahora lo vamos a explicar, según los abogados, de cómo esto no fue intervenido justamente por el Banco Central. Pero bueno, recordemos que hemos hablado desde un inicio de esto, que esto es un negocio entre particulares,
y que seguramente a partir de esto el Estado va a tener que tomar otras acciones para cambiar la regla del juego y poder estar tomando acciones o tomando acciones preventivas. Si bien el Banco Central hace unos años había enviado una carta o una serie de recomendaciones, no tenía tantos elementos, además de los elementos técnicos que no tiene el Banco Central para poder aportar en estas causas. Lo otro es que ahora faltan unos informes para el caso de Conexión Ganadera de la Senaclaf y del Banco Central, porque esto se desprende obviamente que hay un gran esquema de lavado de activos, que es lo que también va a investigar la Fiscalía, pero escuchemos a Santiago Alonso. Ellos no tienen conocimiento de lo que integra la carpeta investigativa. Acabo de escuchar al presidente de la ARU hablar sobre lo que se firma en un contrato, no se firma en un contrato. No tengo la menor duda de que no accedió a ningún contrato de ninguno de los de las tres empresas de capitalización ganadera que están hoy arriba de la mesa. ¿Por qué? Yo no vi ningún contrato ni en Larrarte, ni en República Ganadera, ni en Conexión Ganadera que no haya sido a través de una transferencia bancaria. Es decir, el dinero está bancarizado, por lo tanto se justifica el origen de los fondos, timo de que sí, al menos la información de la que surge, sobre todo de la investigación que desarrolló la Fiscalía y de los fundamentos que alegó en audiencia cuando solicitó la formalización de la investigación, dijo claramente que la empresa debería tener hoy en día unas 16.000 cabezas de ganado y no alcanza ni a 3.000. Es decir, que la gente colocaba su dinero y no se compraban cabezas de ganado. Entonces, volviendo también respecto al comentario anterior de la ARU, es decir, a las personas no les dieron solo una caravana, les dieron un número de ICOSE, les dieron guías, les dieron una marca, que después no ingresaron animales a esos ICOSE, es una cosa distinta. Acá pasaron 4 gobiernos y a todos, porque es un criterio del Estado uruguayo, el intervencionismo absoluto, y se les pasaron elefantes de colores por arriba de la cabeza y nadie los vio. Y acá hay una responsabilidad clara del Banco Central en no haber regulado una empresa de estas características que en el último año recibió 70 millones de dólares en inversiones. Y yo creo de que acá hubo intermediación financiera, y al haber intermediación financiera tenía que tener un contralor del Banco Central. El tema es que el Banco Central no cuenta ni con la estructura ni con el personal suficiente para realizar contralores de estas características. Bueno, estuvo en discusión justamente el rol del Banco Central, ¿no? en todo esto, y qué atribuciones debería tener de aquí en más. Exactamente, hablamos ahí con Juan Diana, que es especialista en estos temas, que trabaja justamente con Leonardo Costa. Hay algunos apuntes que ha realizado en la diaria sobre este caso, y algo que mencionaba Juan, que está de viaje y que me escribía ahí, es que los ajustes regulatorios sugeridos por distintos profesionales y actores del quehacer público para abarcar operativas como la de Conexión Ganadera, dicen, su mayoría son genéricas y están basados en el concepto amplio de captación de ahorro público, y el cual hoy en día, dice, no define por sí solo ninguna actividad financiera regulada. Quienes recurrieron a esa, entre comillas, solución, naturalmente apuntaron a la necesidad de que el Banco Central del Uruguay, como regulador financiero en nuestro país, promueva cambios normativos que le permitan controlar este tipo de, entre comillas también, negocios de inversión masivamente ofrecidos al público en general, a la par de lo que sucede en el caso de emisiones de valores de oferta pública, bancos, corredores de bolsa, asesores de inversión, entre otros, que son esos negocios donde uno decide invertir y que están regulados por el banco. Algo que decía Santiago Alonso ahí también, porque surgió en los últimos días, tiene que ver con que en esto de, con los cambios que hubo en la LUC para subir las cifras, para no declarar el dinero, esto también lo facilitó. En realidad no hay algo de cierto, porque lo que decía Santiago Alonso, y eso viene pasando en la mayoría de los casos, es que la mayoría de los damnificados o de los clientes transferían el dinero y justificaban de dónde venía el dinero. No es que lo pasaban en un maletín en efectivo. Y ya con esto me empiezo a meter en los otros temas que... No, solo una cosita. Acá tuvimos, Diego, a Sandra Libonati, que es la nueva titular de la Senaclaf, y ella venía justamente del Banco Central, era la jefa de la unidad del Centro de Lavado de Activos de la UIAF, de análisis, justamente de la unidad de inteligencia de análisis financiero, y ella no quiso profundizar demasiado en esto
del Banco Central, pero ya había dicho en alguna otra entrevista que ella entiende que el Banco Central actuó, o sea, con la información que tenía. Ella preguntaba, bueno, ¿cuánto más podía hacer? Recordemos aquella carta con las recomendaciones. Exacto, digo por esto de que hay diferentes visiones en cuanto a qué podría haber hecho el banco y qué debería hacer de aquí en más, ¿no? Y ahí lo que decía Juan Diana también señala es que de acuerdo a lo informado por el Banco Central, dice en el comunicado de enero, sabemos que el ente inspeccionó a 11 empresas del rubro, incluyendo a República Ganadera, a quien instruyó el cese de publicidad para el financiamiento de su actividad. Y señala que no obstante lo que no sabemos es si inspeccionó puntualmente a Conexión Ganadera, la más grande y antigua del país en el rubro, cuáles fueron sus conclusiones con los documentos y la información a la vista solicitados a la empresa, todo ello dado que no existen justamente comunicaciones del BCU referidas puntualmente a estas empresas, y dice que por lo tanto hasta no resolver estas interrogantes cabe plantear la duda de si al final del día esta empresa no estaba realizando actividad de intermediación financiera sin la debida autorización del BCU, principalmente en la relación del producto terneros, dice, por el cual el inversor ni siquiera era titular del ganado, o sea que obviamente está faltando información. Y acá ya me empiezo a meter en los otros casos y les planteo algo que tiene que ver con que los inversores de este tipo de empresas se tiende a pensar que eran personas que, o querían lavar dinero o eran millonarios. Muchas personas eran ahorristas que tenían ahorros de su vida, que lo fueron ahorrando o que cobraron sí, gente que había puesto $5.000, $10.000, sí, no era sí. Gente toda súper pudiente. Gente que cobró una herencia, dijo, voy a invertir esto, porque a ver, creo que todos lo sabemos eso, ¿no? Que si vos tenés dinero, estás perdiendo, ¿no? O sea, si vos ahorrás y tenés dinero, te conviene invertirlo en algo o ponerlo en un plazo fijo, lo que sea, pues estás perdiendo. Obviamente, acá creo que ninguno es un gran ahorrista, ¿no? No, la verdad que no. No, pero nos gustaría. Pero... Siempre uno sabe que si tiene, yo qué sé, no sé, arriba de $10.000, si los tiene ahí en el banco, invertilos o meterlos en un plazo fijo porque estás perdiendo. Entonces, muchas de estas personas hacían eso y tomaban ese camino, entonces... Sobre todo porque era tentador invertir allí, porque claro, la ganancia era buena. Y porque en los primeros años funcionó, o sea, Conexión Ganadera al principio venía funcionando perfectamente. Bueno, pasemos al segundo caso de República Ganadera, que hay poca información y hasta ahora lo último que hay por parte de la justicia tiene que ver con las medidas que fueron tomadas el 27 de febrero, a pedido de la Fiscalía de Delitos de Lavado de Crimen a cargo de Enrique Rodríguez. El juez de crimen organizado de primer turno, el doctor Islas, dispuso el cierre de fronteras, prohibición de salir del país, entrega de documentos de viaje y fijación de domicilio para asegurar la sujeción del proceso para los directores de República Ganadera, Nicolás Hatzidakis y Mauro Mucio, y la medida es hasta el 22 de agosto de 2025, y había una audiencia fijada para el 5 de marzo, pero se dio prórroga y se viene recolectando la información para poder seguir avanzando en el caso. Lo que encontré es parte de lo que señaló la síndica, que está, digamos que desde el plano concursal, analizando toda la información que hay de República Ganadera para poder determinar cuáles son los bienes. Se habla de unos $70 millones, pero pueden ser más. Se llama Samir Azul, y esto decía en el programa de Agro Valor Agregado. Contamos con 20 campos hoy que están distribuidos la mayoría en el departamento de Artigas, 3 en Tacuarembó, 2 en Salto y 1 en Río Negro. Hoy por hoy se componen así, suman alrededor de 24.000 hectáreas. Del conteo llevado a cabo por el experto independiente que a propuesta de esta sindicatura la sede designó, como ya creo esto se sabe, el escritorio rural Rubén Urchitano, surgió que hay 19.174 exactamente cabezas de ganado que constan en el expediente, en el cual se describe campo por campo qué tipo de stock hay en cada uno de esos campos. A ver, doctora, 19.000 vacunos, me dijo. En un momento se habló de 99.000. Fin de año, enero, cuando se hablaba de un APR, un acuerdo privado, se habló de 37.000. ¿Cómo se llega a esta cifra de 19.000?
Bueno, eso será un tema que se tendrá que investigar a lo largo del desarrollo de este procedimiento concursal, ¿no verdad? El tema es que esta sindicatura lo que quiso fue, poner en blanco y negro, digamos, como corresponde. Bueno, escuchábamos a la síndica entonces de República Ganadera, que viene recabando la información, y el caso está en manos del fiscal Enrique Rodríguez, que viene también recabando la información desde el plano de vista judicial para llevar adelante después las formalizaciones, que probablemente tenga el mismo camino que el caso de Larrarte. Pero pasemos al último caso, que es Conexión Ganadera, el caso más jugoso, el caso que tenemos más información, el caso que tiene más damnificados, más dinero en juego. Y escuchemos parte de lo que fue hace unos días, lo que fue, digamos, las manifestaciones de algunos de los damnificados y lo que decían algunos de los damnificados en diálogo con Canal 4. Soy uno de los damnificados de Conexión Ganadera. Todos mis ahorros, más una lamentable herencia que cobré por el fallecimiento de mi mamá y mi abuela, fue lo que invertí en esa empresa, con la confianza en los directores. Nunca retiré intereses, fui sumando ahorro tras ahorro, y al día de hoy, la verificación de créditos que tengo presentada con el síndico, me estarían debiendo cerca de $53.000. Estoy sola en Uruguay, no tengo familia, no conozco a la gente. Para conseguir un abogado fue una lucha, porque con todo eso los abogados se transformaron en tiburones, y los abogados cobrando un disparate de gente que yo ya estaba sin plata, ya no tenía plata que pagar a nadie, y recién divorciada de mi único vínculo uruguayo, con un hijo. La gente que se cree que somos todos unos millonarios boludos es mentira. Somos gente normal que ahorró, y no podés penalizar a una persona porque ahorró. Ahorramos para tener una seguridad en el futuro. En mi caso, para dejar de trabajar. Empecé en Conexión Ganadera en el año 2013. No sospeché de nada, ¿no? Porque todo marchaba muy bien. Hice 3 inversiones y sí, unos $180.000 en total. Yo invertí todo lo que tenía, el dinero que recibí porque falleció mi mamá, en mi poder, que mi herencia ni siquiera llegó a $50.000. Bueno, ahí parte de lo que decían algunos de los damnificados en diálogo con todas las voces de Canal 4, y lo que fue el otro día la declaración en la justicia, en el plano concursal, de Pablo Carrasco, quien llegaba ahí a declarar. Bueno, este es el caso donde tenemos más información, que hemos visto todo el marketing que generó Pablo Carrasco, a quien vemos en imagen en aquel famoso Zoom que se hizo, que después se suspendió. Claro, ahora Enzo me decía, bueno, armate una actualización del caso, porque fuiste el que allá por enero empezaste, y claro, yo nunca me imaginé todo lo que iba a pasar, toda la información que fue surgiendo del caso. En aquel momento, bueno, fuimos presentando parte del testimonio de Pablo Carrasco, aquellas columnas que hacía en una radio donde contrataba el espacio, el suicidio de Gustavo Basso, ¿no? Porque está confirmado por parte de la justicia que fue un suicidio. Efectivamente, se tuvieron que hacer también las pruebas para ver si efectivamente el cuerpo que estaba allí era de Gustavo Basso. Se solicitó la información del auto Tesla y bueno, se comprobó que en ningún momento Basso tuvo la intención, por lo menos, de evitar ese choque que tuvo. Conocimos también parte de lo que decía, y aquí quiero destacar enormemente el trabajo del asesor financiero Felipe Caorsi, con quien a veces me comunico. Ayer también me comuniqué para actualizar, que es un asesor financiero que empezó a darle seguimiento al tema. Ahora también lo viene haciendo, sobre todo para ayudar a los damnificados, y que él aportó varios elementos en esta causa, que de hecho fue citado por Conmebol, pero por Conmebol, la tengo con el fútbol.
por Interpol para aportar elementos y también aportaba el otro día en una entrevista el elemento de que a Gustavo Basso, un narcotraficante paraguayo, porque después también conocimos que desde Paraguay, desde Brasil, que había cuentas en Estados Unidos, lo amenazaron a Basso con matar a una de sus hijas, y él dijo: no, te cambio mi vida por la de una de mis hijas, y que esa fue una de las razones por la que tomó el camino del suicidio. Esto lo señalaba Felipe Caorsi ante una comunicación de un narcotraficante paraguayo que se comunicó con él, a quien Pablo Carrasco le terminó pagando, porque Basso le dijo: mi socio te lo va a pagar. Y justamente, hablando de Felipe Caorsi, fue citado, como les decía, a Interpol para aportar datos de dónde provenía el dinero y a dónde iba el dinero de la empresa, porque él logró hacer como un seguimiento de las líneas de crédito y encontró algunas de las empresas que estaban en Estados Unidos, de cómo se movió el dinero en nuestro país, la procedencia de pagos, los movimientos de la compañía en diciembre, antes de que se diera el cese de pagos. También hablaba de Paraguay y Argentina como marco de los destinos, Reino Unido y Estados Unidos también, esta causa que se sigue investigando, que investiga también a Martín Bartol, el gerente de la empresa, que investiga obviamente a Pablo Carrasco y a su esposa. Recordemos lo que yo había planteado en enero en aquel informe, toda la estructura de familia exitosa que había creado Carrasco con su esposa, ¿no? Establecía un statu quo de Carrasco, del éxito, del dinero, de invertir, que te vaya bien, etcétera. Escuchemos más de los damnificados. Es un negocio que más o menos conocía y por lo tanto sabía que tenía una buena rentabilidad, y de hecho durante años cero falta, como bien lo dijo Carrasco, 25 años cero falta. O sea, 25 años la empresa funcionó bien y ustedes fueron cobrando los que querían cobrar y los que no, acumulando los intereses. Exactamente. Ahora, no sabíamos todo lo que había por atrás, que lo hemos estado investigando o enterándonos después de enero en adelante. Entonces hay 400 millones de dólares que desaparecieron, 4.300 familias, que son 4.300 historias totalmente diferentes, un 95% de pequeños inversores, los cuales eran familias, madres con hijos enfermos que querían dejarle algo a ese hijo. Tengo una familia que tenía un hijo down, acabo de estar con uno que es empleado del INAU y que recibió una pequeña herencia, y un tipo joven, pensaba ir complementando su jubilación, etcétera, y que ha quedado sin nada. O sea que los que pensaron en el futuro son justamente los que más damnificados. Aquel que se la gastó toda, que se fue al Caribe y demás, y no tuvo provisiones, eso hoy está feliz, y a lo mejor dentro de unos años lo vamos a estar viendo o escuchando que está pidiendo aumento de jubilación. O sea, los que pensamos en que tener un complemento en la vida somos realmente los damnificados. Bueno, ahí parte de uno de los damnificados que hablaba con Canal 10. Veíamos la imagen ahí, cómo fue una pancarta o algo que está colgada en la puerta de Pablo Carrasco en su casa, ahí por Rivera y Jambí. Lo último también es que declaró el gerente del frigorífico Casablanca, allí en Paysandú, Carlos Fuidio. Tenía que explicar un poco por qué Basso le entregaba ganado para faenar, al punto que se llegó a acumular una deuda de 27 millones de dólares sin que él realizara ningún tipo de reclamo, y no tuvo mucha explicación para dar en este sentido. Un frigorífico y una industria cárnica que también ha tenido sus consecuencias a partir de esto. Ahí también el damnificado señalaba más de 4.300 damnificados, miles de historias, y una causa que sigue y que probablemente vaya a tener la de Pablo Carrasco el mismo camino que Jairo Larrarte. Probablemente la fiscalía que lleva adelante Enrique Rodríguez, que es un fiscal muy serio en este tema, ha señalado que la verdad que está totalmente sorprendido por la magnitud de esta causa, y que probablemente pida la prisión preventiva también para Carrasco, para su esposa y para algunos de los involucrados,
pero lo que está en juego acá, o por lo menos lo que te está siguiendo, que es una de las grandes deudas de este país, y por acá cierro, es la investigación de lavado, ¿no? Que el fiscal ahora lo está recabando la información de la CENACLAF, del Banco Central, de cómo Uruguay sigue sin investigar el lavado de activos, sigue sin los elementos técnicos, eso ni que hablar, sigue sin los recursos financieros que no tiene la Fiscalía, pero cómo a nivel, no sé, llamémosle cultural, Uruguay deja pasar los casos de lavado. O sea, sabemos lo que sucede por parte de cuentas que vienen del exterior, sobre todo de Argentina, inversores argentinos que vienen a invertir acá, y cómo dejamos pasar este tipo de situaciones que ahora la Fiscalía está investigando y que se encamina a ser el caso de mayor estafa en la historia de nuestro país. Muchas gracias, Diego. Gracias a ustedes. En Nada que Perder, hacemos todo por explicar.